más 5, energía. Y vamos a avanzar en los últimos temas de esta unidad, que son fuerzas conservativas y no conservativas, fuerzas conservativas y energía potencial, teorema del trabajo y la energía. ¿Qué son las fuerzas conservativas y no conservativas? Y recordamos dos conclusiones que hicimos en la clase anterior. Uno para calcular el trabajo de la fuerza peso o trabajo gravitatorio. Llegamos a la conclusión de que podemos expresarlo como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Cada uno de estos términos representa la energía potencial gravitatoria final y este otro la energía gravitatoria inicial. O sea que esto es delta de UG. Entonces, no hace falta que calculemos la integral del trabajo, o sea, la integral curvilínea del producto escalar del peso por multiplicado escalarmente por el diferencial de L a lo largo de una trayectoria. Directamente podemos calcularlo haciendo la diferencia entre la energía potencial final y la energía potencial inicial. Entonces nos interesa cuál es la posición que tiene el cuerpo al final. Esa posición multiplicada por la gravedad y por la masa nos da la energía potencial final. Y hacemos lo mismo con la posición inicial. Y esto nos está diciendo que no importa la trayectoria que siga el cuerpo, lo que nos importa son las diferencias de posiciones que hay, que nos va a permitir calcular la variación de la energía potencial gravitatoria. Y aquí a la izquierda tenemos un ejemplo. Esta es una figura tomada del Searcy-Mankey. Una persona está en la posición A, ¿sí? Llega a la posición B, posición final, y lo puede hacer subiendo una pequeña lomada, yendo en forma, digamos, oblicua a través de un plano inclinado, o descendiendo, caminando por un camino que está por debajo de esa superficie oblicua, y ascendiendo y llegando finalmente a la posición B. En los tres casos, como la posición inicial es la misma y la posición final es la misma, el trabajo que hace la fuerza gravitatoria o la fuerza peso es exactamente lo mismo y lo podemos calcular como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, de nuevo, no nos importa la trayectoria seguida por el cuerpo. El trabajo de la fuerza peso se puede calcular por cualquiera de estas trayectorias. Podemos decir entonces que el trabajo de la fuerza peso, ¿sí?, lo podemos calcular entonces como la variación de esa energía potencial gravitatoria, de manera que esto que está aquí es un proceso o un procedimiento de transferencia de energía, y esto que está aquí es digamos, una diferencia de dos situaciones concretas, final menos la inicial, y esto es una cuestión, un estado del sistema, final menos el inicial, es algo estático. Y esto que está aquí es dinámico, ¿sí? O sea, nos importa, aquí calculamos qué hace la fuerza peso, cómo calculamos el trabajo a lo largo de esta trayectoria, o de esta oblicua, o de esta por abajo. Entonces, digamos que la expresión de la derecha nos facilita el cálculo del trabajo de la fuerza peso o trabajo gravitatorio. Mientras que para el trabajo de la fuerza elástica, para el caso del resorte, también aquí tenemos la expresión de la energía potencial elástica final,
Vamos a cambiar de color. Ahí está. Entonces, esto es la energía elástica en B. Y esto que está aquí es la energía elástica inicial. La diferencia de las dos nos da la variación de la energía elástica. Entonces, el trabajo elástico, el trabajo que hace el resorte, el trabajo que hace la fuerza elástica, lo podemos calcular como menos la variación de la energía potencial elástica. Aquí ocurre lo mismo que la energía potencial gravitatoria. O sea que los trabajos los podemos expresar como la variación de una energía potencial. Aquellas fuerzas cuyos trabajos es posible calcular como la variación de una energía potencial, o en este caso gravitatorio o elástico, y en física 2 vamos a ver electrostático o eléctrico, vamos a decir que esa fuerza es conservativa. ¿Está bien? Entonces una fuerza es conservativa cuando tiene las siguientes propiedades. Primero, que lo que recién estábamos comentando puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. Entonces aquí tengo la energía potencial final menos la inicial. Si nosotros le sacamos, le aplicamos este signo menos y sacamos el paréntesis, esto va a quedar como negativo, esto como positivo, y podemos entonces expresar el trabajo como la diferencia entre el valor inicial y el final de una energía potencial. Es reversible, o sea que si en vez de calcular el trabajo desde A a B, lo hacemos de B a A, vamos a encontrar que es exactamente el mismo valor numérico cambiado de signo. ¿Está bien? De manera que la suma de los dos, ir de A a B y luego volver de B a A, nos da 0. El trabajo total a lo largo de todo este recorrido nos va a dar 0. Entonces, es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos inicial y final, que lo vimos recién. Y lo que comentábamos también es, si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es 0. Entonces, si voy desde A a B y vuelvo de B a A, como coinciden la posición inicial con la final, el trabajo neto vale 0. O sea que la persona pudo haber ido y haber vuelto y nosotros no habernos enterado de qué fue y volvió. Y el trabajo de cualquier manera mecánico total a lo largo de un circuito cerrado vale 0, siempre y cuando la fuerza sea conservativa. Entonces, para que una fuerza sea conservativa se tienen que cumplir estas 4 propiedades. Y nos facilita, como decíamos recién, el cálculo de su trabajo mecánico. Para fuerzas conservativas también se cumple la conservación de la energía mecánica. ¿Y qué es la energía mecánica? La energía mecánica vamos a definirla como la suma, ¿sí?, de la energía cinética más la energía potencial. Y aquí cuando hablamos de energía potencial, decimos que es la energía, en este caso, gravitatoria, que es la que hemos estudiado, más la energía potencial elástica. Son las dos que vimos hasta ahora. Entonces, si las únicas fuerzas que actúan son conservativas, la energía mecánica total se conserva, es constante. Entonces, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, esto lo podríamos expresar como la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A más la energía elástica en A, supongamos que tenemos todas estas, tiene que ser igual a la energía cinética en B más la energía gravitatoria en B más la energía elástica en B. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de calcular alguna incógnita que nos den
pero siempre y cuando la condición necesaria y suficiente es que las fuerzas sean conservativas, sea una fuerza gravitatoria o una fuerza elástica. Si no es una fuerza conservativa, que ya vamos a ver cuál puede ser, no se cumpliría la conservación de la energía mecánica. Habría que agregarle un suplemento. ¿Está bien? Entonces, para fuerzas conservativas podemos utilizar la conservación de la energía mecánica. Y como la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, que puede ser la gravitatoria o la elástica o ambas, entonces la unidad de la energía mecánica sigue siendo el joule. Bueno, ahora sí vamos a las fuerzas no conservativas. Entonces, una fuerza es no conservativa cuando no se cumple al menos una de las propiedades que vimos. Entonces, no se puede, por ejemplo, representar o calcular, ¿sí?, como una función de energía potencial. No la podemos expresar al trabajo, no lo podemos expresar al trabajo de una fuerza no conservativa como una variación de la energía potencial gravitatoria. Un ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, la fuerza de fricción cinética. La estática no, porque no habría desplazamiento, ¿sí? O, por ejemplo, lo que también dice aquí el Power, una resistencia entre los fluidos, que eso lo vamos a ver cuando vamos a ver fluido, que lo vemos en la unidad que viene. Entonces, ¿cuál es la situación de una fuerza no conservativa? Que disipa energía. Por ejemplo, si nosotros frotamos nuestras manos cuando hace frío, lo que hacemos para calentar nuestras manos es frotarlas, ¿no es cierto? Y sentimos inmediatamente que las manos comienzan a calentarse. Entonces, el trabajo de esa fuerza de fricción tiene como objeto disipar energía en forma de calor, que también es otro tema que lo vamos a ver en la primera unidad de física 2. ¿Eso qué significa? Que la energía no se conserva en este caso en ese proceso porque parte de esa energía se transmite al resto del universo en forma de calor. Entonces, una fuerza no conservativa porque no la podemos expresar como una variación de la energía potencial. Y al no poder hacerlo, no vamos a poder decir que obviamente calcular el trabajo de esa fuerza como una variación de energía potencial. Y esto lo pensemos de esta manera. Supongamos que este cuerpo, ¿sí?, está actuando F y la fuerza de fricción, aparte está actuando la normal y la fuerza peso. Supongamos que, y bueno, hay otra F1, 2, que nosotros nos interesa calcular solo la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción. Y que este cuerpo se mueve desde la posición A, supongamos que está en la posición A, hasta una posición B. Entonces, si se mueve desde A hasta B, la distancia que actúa la fuerza de fricción es esta, desde A hasta B. Y el trabajo, como estamos viendo, como el desplazamiento es hacia la derecha, este es el diferencial de L, el trabajo de la fuerza de fricción es un trabajo negativo. Entonces, se mueve el cuerpo desde A hasta B. Ahora, supongamos que digamos, bueno, si yo lo vuelvo de B a A, capaz que puedo recuperar ese trabajo de la fuerza de fricción. Pero ¿qué ocurre? Cuando comenzamos el desplazamiento del cuerpo desde B hasta A, la fuerza de fricción deja de actuar hacia la izquierda e inmediatamente comienza a actuar hacia la derecha. O sea, cuando vuelve el cuerpo, la fuerza de fricción ahora actúa hacia la derecha. Acuérdense que la fuerza de fricción siempre es opuesta al desplazamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si se mueve hacia la izquierda el cuerpo, pero la fricción actúa hacia la derecha, el ángulo sigue siendo de 180 grados,
O sea que va a seguir aumentando el trabajo de la fuerza de fricción. No es que se compense. Por lo tanto, el trabajo total de la fuerza de fricción al ir desde la posición a la posición B y volver desde B hasta A, no vale cero. Es distinto de cero y es más grande que el trabajo que se encontró desde A hasta B. Entonces, por eso se dice que es una fuerza disipativa. Son fuerzas disipativas que transfieren esa energía al resto del universo, por ejemplo, en forma de calor. Entonces, una fuerza no conservativa porque no cumplen las propiedades de la fuerza conservativa. La primera que no cumple es que no se puede expresar como una variación de la energía potencial. No hay forma de expresarlo. Entonces, un ejemplo concreto es la fuerza de fricción. Veamos qué ocurre cuando trabajamos con fuerzas conservativas. ¿Sí? Estamos ahora de nuevo con fuerzas conservativas. ¿Y por qué digo que estoy con fuerzas conservativas? Y porque ese trabajo lo puedo expresar como menos la variación de una energía potencial. Entonces, el trabajo de esa fuerza F conservativa es igual a menos delta de U. Puede ser la gravitatoria, puede ser la elástica, como dijimos. Si nosotros calculamos el diferencial de ese trabajo, ¿sí? El elemento de ese trabajo, sin la integral, nos queda el diferencial de ese trabajo de la fuerza F es igual al producto de esa fuerza, producto escalar, por el diferencial de L. Estamos calculando un elemento de ese trabajo, un elemento del trabajo de la fuerza F en esa trayectoria desde A hasta B. Por lo tanto, un elemento de ese trabajo será igual a menos el diferencial de la energía potencial que estamos considerando de acuerdo a esa fuerza F. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que esta fuerza F, ¿sí?, corresponde a el elemento X y voy a tomar solo el módulo de la fuerza en el eje X y que este desplazamiento coincide con el eje X, entonces ese elemento de trabajo de esa fuerza F en la componente X lo voy a poder expresar como la variación de la energía potencial respecto del eje X o de la variable X con su signo negativo. ¿Y por qué pongo, fíjense, derivada parcial? Estoy hablando de derivada parcial. Y ahora vengo. Si esta fuerza es una fuerza que tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Entonces, el diferencial de L también va a tener componente en el eje Y, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esto estamos considerando un caso general. Entonces, si nosotros queremos calcular el diferencial de la energía potencial, lo que vamos a tener que hacer es expresar esa energía como una derivada con respecto a cada uno de los ejes X, Y o Z. Entonces, como tenemos tres componentes, este diferencial de U lo vamos a tener que expresar como la derivada con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. O sea, no es la derivada total. Entonces, lo que tenemos son derivadas parciales, ¿sí? Entonces, este diferencial de U vamos a tener que expresarlo como lo tenemos expresado aquí. Va a ser la derivada parcial de la energía potencial con respecto al eje X, según la dirección del versor Y, más la derivada parcial de la energía potencial U
con respecto al eje Y, a la variable Y, según la dirección del eje J, más la derivada parcial de la energía potencial con respecto a la variable Z en la dirección del eje o del versor K. Obviamente con su signo negativo adelante. Entonces, esto me permite calcular cuál es la fuerza que actúa y que está haciendo trabajo, cuál es la fuerza conservativa que está haciendo trabajo sobre un determinado cuerpo, mediante la derivada parcial de su energía potencial respecto de las variables que intervienen, en este caso X, Y o Z. Y esto ocurre porque estamos trabajando en el espacio. Entonces, en una fuerza conservativa es posible obtener cuál es la fuerza que actúa o realiza trabajo para producir una variación de la energía potencial mediante esta expresión. ¿Sí? Es una fuerza a partir de su energía potencial. Un ejemplo es, supongamos que la energía potencial sea un medio de K por X al cuadrado. Esta es la energía potencial gravitatoria, perdón, la energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Si nosotros derivamos a esta energía potencial respecto del eje X, en este caso estamos suponiendo que solo tenemos la variación de la energía elástica respecto del eje X, por lo tanto va a ser derivada total, ¿sí? No hace falta que coloque derivada parcial. Tengo que derivar esto. ¿Respecto de quién? De X. Entonces derivemos. Un medio es la constante, ¿sí? Entonces, la derivada de un medio es 0, la derivada de K es 0, y nos queda X al cuadrado. De manera que cuando nosotros derivamos, ¿sí? Este 2 baja como factor, se simplifica con el 2 de abajo, ¿sí? Un medio de K, constante, constante, 2X. Entonces aquí se simplifican las dos y nos queda K por X. ¿Y esto qué es? Es la fuerza, el módulo de la fuerza, ¿sí? Elástica. ¿Está bien? El módulo de la fuerza elástica. Entonces, esto es un producto. De nuevo, volvamos a la derivada para que nos acordemos cómo se hace. Entonces, la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Entonces, la derivada de un medio es una constante, vale 0. La derivada más es por K y por X al cuadrado sin derivar, más la derivada de K, que es 0, por un medio y X cuadrado sin derivar, más, entonces nos queda esto que es constante, un medio de K, por la derivada de X al cuadrado, que es 2X, se simplifican las dos y nos queda K por X. Entonces esto nos permite calcular, de nuevo, la fuerza, en este caso el módulo de la fuerza, que produce una variación de una energía potencial elástica que es igual a un medio de K por X al cuadrado. Bueno, y ahora veamos un ejemplo, y este va a ser el cierre de la teoría de hoy. En las teorías anteriores, cuando hablamos del teorema del trabajo mecánico y la energía cinética, les comenté que esta expresión del trabajo, del cálculo del trabajo mecánico, del trabajo total, porque este es trabajo total, dijimos así, total o neto, ¿sí? Lo podemos expresar como la variación de la energía cinética. O sea que sí o sí tenemos que considerar todas las fuerzas que hacen trabajo, sumarlas a todos esos trabajos, y esto nos va a producir una variación de la energía cinética. De nuevo, esto que está a la izquierda es lo dinámico, es el proceso de transferencia de energía de un sistema a otro, y el delta de K es el estado final del sistema menos el estado inicial si evaluamos la energía cinética. Veamos entonces el ejemplo. Y está subrayado en amarillo lo más importante del enunciado, que nos va indicando cuáles son los datos y cuál es la situación que estamos analizando.
Un cuerpo de 3 kilos que comienza a moverse con una velocidad de 6 metros sobre segundo, se desplaza 1,50 metros sobre una superficie horizontal. Al finalizar la misma, hay una rampa que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento dinámico entre la superficie, tanto horizontal como inclinado, y el cuerpo es de 0,2. Entonces veamos el esquema que tenemos aquí. Un cuerpito de masa M, que es de 3 kilos, ¿sí? Tiene una velocidad inicial de 6 metros sobre segundos. Esta es la velocidad. En A, esta es la posición A. Hasta la base, ¿sí? Recorre 1,5 metros, la base de la rampa. Esto podríamos considerar la posición B. Y dice que hay fuerza de fricción tanto en la parte horizontal como en la parte inclinada. Y bueno, uno puede suponer, como hay fuerza de fricción y hablábamos hace rato de trabajos de fuerza disipativa, que obviamente que el cuerpo cuando va desde la posición A a la B va a llegar con una velocidad B, ¿sí? Y esa velocidad B seguramente será menor que la velocidad en A, ¿sí? Que no actúa ninguna otra fuerza que aumente esa velocidad. Y va a llegar a una determinada velocidad C, que seguramente, ya vamos a ver dónde lo colocamos a C, que también va a ser menor que la velocidad en B, porque aparte de ir subiendo, hay también una fuerza de fricción. Veamos qué nos pregunta. Esa es la situación, ¿no? Veamos qué nos pregunta. Calcular la velocidad con la que llega a la base de la rampa. O sea que aquí nos están preguntando cuál es la velocidad en B. En la rampa, ¿podrá llegar a una altura de 1,70 m? Justifique su respuesta. O sea que nos están preguntando si h puede llegar a ser 1,70 m. Entonces, o sea que podríamos decir, si llega, puede ser que esa velocidad a ese punto que llega puede ser 0 o puede ser un valor menor que la velocidad en B. Y si no llega, bueno, se va a quedar antes de C, de ese punto C. Si su respuesta al inciso B fue sí, ¿cuál es la velocidad que tiene el cuerpo en esa altura que nos están preguntando? Que puede ser 0 o distinta de 0. Si su respuesta al inciso B fue no, ¿a qué altura alcanzó a llegar el cuerpo en la rampa? Eso sería si es que no llega a 1,70 m, ¿no es cierto? Y ahí ya lo pensemos, si no llega a 1,70 m, nosotros podemos suponer que llega antes del 1,70 m, hasta antes del 1,70 m, y la velocidad en ese punto tiene que ser sí o sí 0, porque más no llega, más no puede subir. Inciso E, describa los procesos de transferencia y transformación de energía. Inciso F, si la fricción entre el cuerpo y la superficie hubiera sido despreciable, cambia la respuesta dada en el inciso B, justifique la respuesta. Bueno, con todas estas preguntas, vamos a analizar el problema que lo tenemos en la siguiente filmina, en la siguiente, sí, lámina. Entonces, ¿qué datos tenemos? Lo que dijimos recién, la masa de 3 kilos, el módulo de la velocidad en A es 6 metros sobre segundo, la distancia recorrida horizontalmente es 1,5 metros, el ángulo entre el plano inclinado y la superficie horizontal es 20 grados, y el coeficiente de fricción, como se está moviendo el cuerpo, es una fricción cinética, es 0,2. Veamos el inciso A. En el inciso A nos están preguntando cuál es la velocidad justo cuando llega a la base de la rampa, aquí en B. Y esto es A. Entonces, como les dije al inicio de este problema, tenemos que aplicar el teorema del trabajo total y la energía cinética. Esto es clave.
trabajo total igual a delta de K. Entonces, para eso, analicemos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo de masa M para calcular el trabajo total desde la posición A a la posición B. Inicialmente veamos esta circunstancia. En la posición A, el cuerpo está apoyado sobre una superficie, ¿sí? Entonces, actúa la fuerza peso, esa es la acción. Como está apoyado, la superficie le hace una fuerza opuesta, perpendicular, llamada fuerza normal. Y no nos dicen que el cuerpo está siendo tironeado o empujado, simplemente que hay fricción entre la superficie horizontal del cuerpo en contacto con el piso, con esa superficie horizontal donde está apoyado. Entonces esa es la fuerza de fricción cinética. O sea que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando se mueve desde A hasta B son la normal, el peso y la fuerza de fricción. Entonces, si nosotros queremos aplicar el trabajo total, tenemos que calcular el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza de fricción cinética. Resulta que si el desplazamiento, fíjense, es hacia la derecha, si el desplazamiento es hacia la derecha, yo lo voy a dibujar aquí abajo, porque va desde A hasta B, este desplazamiento con la fuerza peso forma un ángulo de 90 grados en el cuarto cuadrante. O sea que, como es perpendicular la fuerza peso al desplazamiento, el trabajo de la fuerza peso vale 0. La normal con el desplazamiento también forma 0, forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto su trabajo también es de 0 joule, o sea que los dos primeros trabajos valen 0, no aporta. Y nos queda directamente el trabajo de la fuerza de fricción cinética, que si nos acordamos, la fuerza de fricción cinética es mu por la normal, mu cinético por la normal, y la normal es igual al peso, es igual a la masa por gravedad, la masa de 3 kilos y la gravedad aproximadamente 10 metros sobre el segundo al cuadrado, esto nos da 30 newton. Entonces, tenemos que la fuerza de fricción es el mu cinético, que es 0,2, por la normal, que es la masa por la gravedad, que es de 30 newton. Entonces eso lo vamos a reemplazar aquí en el trabajo de la fuerza de fricción. Fíjense, mu por la normal, esta es la fuerza de fricción cinética, este es un R, y luego hay que multiplicar por la distancia recorrida, que es de 1,5 metros. Y eso nos tiene que dar la variación de la energía cinética entre la posición inicial A y la posición final B. Entonces aquí lo calculamos abajo. Mu 0,2 por la normal 30 newton, por la distancia recorrida 1,5 metros, y eso nos tiene que dar 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. El primer miembro nos da menos 9, joule, y en el segundo miembro tenemos esta expresión, o sea, reemplazamos la masa, que es de 3 kilos, la velocidad en B no la conocemos, esto no conocemos, el objeto de nuestro cálculo en este momento, y en el segundo término tenemos 1/2 de 3 kilos por 6 metros, que es la velocidad en A, 6 metros sobre el segundo al cuadrado. Bueno, nos queda menos 9 joule, igual a 1,5 kilos por la velocidad B al cuadrado, menos 54 joule. Despejamos de aquí la velocidad en B y tomamos el valor positivo, y nos queda 5,6 metros sobre segundo. O sea que, aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética, podemos calcular la velocidad que tiene el cuerpo cuando llega a la posición B, entre la posición A y la posición B. O sea que nosotros elegimos cuál es
el punto de partida, que en este caso es A, y el punto de llegada, que es B. ¿Está bien? Eso lo tenemos que seleccionar nosotros, es una cuestión de criterio de cómo resolver el problema. Hay otras situaciones, depende de la situación problemática, en la que no, por ahí no nos conviene hacer entre A y B, directamente entre A y C, por ejemplo. Pero este no es el caso. Seguimos. Ahora nos preguntan si puede llegar a 1,70 m de altura. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: suponer en B está en el piso, o sea que la energía potencial gravitatoria en ese punto vale 0, o sea que toda la energía que tiene el cuerpo en la posición B es su energía cinética. Y si llega a la posición C, fíjense, tendría que tener energía seguro, potencial gravitatoria, y si llega con algo más de energía, podría llegar a tener energía cinética en esa posición C de 1,70 m de altura. Entonces, lo que propongo para resolver, porque es lo que nos están preguntando, es comparar justamente la energía que tiene el cuerpo en esa posición B, que es pura energía cinética, con la energía gravitatoria que tendría en C, suponiendo que llega a 1,70 m de altura. Si la energía cinética en B es mayor que esa energía cinética, llega. Y encima va a tener una energía cinética también en C. Si esa energía cinética es igual, quiere decir que llega con velocidad 0 a la posición C. Y si encima llega, y si es menor, no va a llegar. A esto hay que agregarle que hay fricción entre B y C. O sea que estamos haciendo un análisis aproximado suponiendo que no hay fricción. Veamos esta primera mirada. Entonces calculamos la energía cinética en B como un medio de la masa por la velocidad en V al cuadrado. Después de hacer estos cálculos, a mí me da 47 joules. Ustedes, por favor, verifiquen todos los datos. Vamos a calcular la energía gravitatoria en C para una altura de 1,70 m. Tenemos la masa de 3 kilos, la gravedad aproximada de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura de 1,70 m. Y nos da 51 joules. O sea que si el cuerpo sin fricción tuviera que llegar a la altura de 1,70 m, tendría que tener como mínimo 51 joules de energía cinética en B. Esto nos dice, obviamente, como la energía cinética es menor que la gravitatoria, con nuestro primer análisis no llega a la altura C. Y si a eso le agregamos una condición más, que es la que tiene, digamos, fuerza de fricción, o sea que hay trabajo de la fuerza de fricción que disipa energía, seguramente llega a una menor altura todavía. ¿Sí? Entonces ahora vamos al punto C. ¿Qué nos están pidiendo en el punto C? Nos están preguntando hasta qué altura llega. Entonces aquí, de nuevo, estamos en un plano inclinado ya. Volvemos al esquema de nuestro dibujo original y solo trabajamos con una posición de partida, que sería en el piso del plano inclinado en B, y que podría llegar hasta una determinada altura C, supongamos aquí, D, perdón. Entonces aquí tendría, con respecto al piso, una altura ID, que seguro es menor que una posición más arriba, que la de C, que la del 1,70 m. O sea, aquí arriba tendríamos, hasta arriba, con respecto a la horizontal, tendríamos una altura de 1,70 m. ¿Sí? Bueno, veamos. Entonces tenemos, de nuevo, ¿qué hacemos? Trabajo total igual a delta de K. Pero ahora entre B y ese punto D, que no sabemos dónde está. Que sí sabemos que esa altura D es menor que la altura en C de 1,70 m. Entonces, trabajo gravitatorio, ¿qué fuerzas intervienen? Como hay diferencia de altura, está
presente la fuerza peso y hay un trabajo gravitatorio, ¿sí? Después hay un trabajo de la fuerza de fricción porque dijimos que sigue habiendo fricción a lo largo del plano inclinado. Y no hay otra fuerza, no hay ninguna fuerza que lo empuje hacia arriba o que esté tironeando hacia abajo, entonces quedan directamente la fuerza peso más la fuerza de fricción, que son las que van a realizar trabajo y son las que le vamos a calcular ese trabajo. Y eso nos tiene que dar delta de K. K final menos K inicial, KD menos KB. Trabajo de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Nos acordamos, trabajo de la fuerza gravitatoria es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Esa energía potencial gravitatoria nos acordamos que es mg por I. Entonces esto traído a este TG, a este trabajo gravitatorio, será menos mg por la altura final, ID, menos mg por la altura inicial, que es IB. Y ahora viene el trabajo de la fuerza de fricción, que es mu por la normal. Fíjense en que aquí la normal, ¿sí?, es igual a la componente PI del peso. Y la componente PI del peso, ¿sí?, lo sacamos de acuerdo a lo que vimos en plano inclinado. Acuérdense que el peso va a tener una componente en X y una componente en Y. Aquí el peso va a tener, voy a dibujar la vertical, no voy a dibujar el peso, un ángulo θ de 20 grados, porque es el ángulo que forma el plano inclinado con la superficie horizontal. Por lo tanto, la componente I del peso será masa por gravedad por el coseno del ángulo θ. Entonces, la normal es igual a la componente I del peso y es m por g por el coseno de 20 grados. Entonces, cuando vamos a analizar la fuerza de fricción, la fricción es ese mu cinético por la normal, que en este caso vale pi, por la distancia recorrida a lo largo del eje X, que no sabemos cuánto es porque no lo conocemos. Esta X es la distancia recorrida a lo largo del plano inclinado hasta llegar a la altura ID, ¿sí? O sea que X sería una distancia que va a lo largo del plano inclinado. Y esto tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en D menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en B. Reemplazando todo esto, D y B, fíjense, en este término tenemos, en el primer término tengo mg por id menos mg por ib, precedido por un signo menos mu, pi, tiene incorporado la masa, y en el segundo término tenemos, en el segundo miembro tenemos el primer término que tiene masa y el segundo término que también tiene masa. O sea que puedo sacar factor común la masa, ¿sí? Puedo sacar factor común la masa y simplificar en ambos miembros, de manera que en el primer miembro me queda menos g por id, ¿sí? Y b, acuérdense en que vale 0, entonces este se anula, entonces directamente me queda menos g por id menos mu, en vez de pi habíamos dicho que es mg coseno de 20, entonces en vez de poner m me va a quedar mu por g por coseno de 20 grados, por esa distancia a lo largo del plano inclinado, X, hasta la posición D donde la velocidad final vale 0. Entonces, igual un medio de velocidad D al cuadrado menos un medio de velocidad B al cuadrado. Y lo que dije recién, esta velocidad vale 0, ¿sí? ¿Por qué? Y porque decimos cuál es la altura máxima a la que llega el cuerpo, que es la posición D, y como mínimo va a tener 0 de velocidad, o como máximo. Bueno, entonces este término se anulan, directamente nos queda menos un medio de la velocidad en B al cuadrado. Reemplazamos todo, aquí reemplazamos menos 10 que la gravedad,
metros sobre segundo al cuadrado por la altura ID que no la conocemos. Después viene menos mu 0,2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad aproximado, por coseno de 20. Y aquí viene X. Entonces aquí les voy a hacer un esquemita. Este es el plano inclinado, aquí tenemos 20 grados, aquí tenemos la altura ID donde la velocidad en D vale 0, ¿sí? Y aquí tenemos a lo largo de este plano la distancia X. Entonces, esta es la hipotenusa, E y D es la altura y se arma una especie de triángulo rectángulo. De manera que el seno de 20 grados es igual al cateto opuesto que es ID sobre la hipotenusa que es X. Entonces, X es igual a ID sobre seno de 20 grados. Entonces, lo que hacemos es, donde dice X, aquí, donde dice X, lo reemplazo por esta expresión ID sobre seno de 20 grados. Entonces, ahora nos fijamos, tengo un término y otro término en el primer miembro. El factor común es la gravedad en ambos términos y la altura ID, ¿sí? ID e ID. Entonces saco factor común, menos ID por 10 metros sobre segundo al cuadrado, factor común de este primer término que es 1, positivo, porque el menos lo sacamos afuera. Como aquí también tengo menos, lo dejo afuera al menos, entonces aquí me va a quedar positivo 0,2 por coseno de 20 sobre seno de 20. Y del otro lado, menos 1/2 por 5,6 metros sobre segundo elevado al cuadrado todo. Entonces ahora, despejo ID, nos queda esta expresión de arriba dividido este paréntesis multiplicado por menos 10 y cuando calculo aproximadamente nos da 1 metro. Cuando calculamos ID quiere decir que el cuerpo no sube más de 1 metro de altura. La altura ID es 1 metro. Ahí la velocidad vale 0. Mucho más chico del 1,70 m, ¿no? Bueno, entonces ahora nos preguntan cuáles son los procesos de transformación de la energía. Entonces podemos decir que desde A a B, parte de esa energía cinética original se disipa en forma de calor debido al trabajo de la fuerza de fricción que es no conservativa. Entonces cuando llega a B, llega con una velocidad menor. Y luego, esa misma fuerza de fricción que está actuando a lo largo del plano inclinado también hace que disminuya la energía cinética y por lo tanto no llega a la altura que podría llegar a tener, digamos, si no hubiera fuerza no conservativa. Y esa energía en B entonces se disipa por un lado en ese trabajo de la fuerza no conservativa de la fuerza de fricción y en alcanzar una energía, una posición con una determinada energía potencial gravitatoria. O sea, la energía cinética, ¿sí? La energía cinética en B parte, se disipa en ese trabajo negativo de la fuerza de fricción cinética y el resto, que no se transforma en ese calor, se acumula en forma de energía potencial gravitatoria. ¿Qué pasa si no hubiera fuerza de fricción? Seguramente va a llegar con mayor rapidez a B y a mayor altura que podríamos calcular que el HD que hemos calculado nosotros. La pregunta sería si llega a 1,70 m, que eso ya se los dejo para ustedes para que lo respondan, si llegaría al 1,70 m de altura.